Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, estoy estudiando redes para la universidad. Ahora estoy repasando. Y bueno, como me quería escuchar y eso, estoy haciendo un video. Lo estoy subiendo a YouTube porque tal vez a alguien más les puede servir. Entonces, como ven acá, bueno, acá arriba estamos en la unidad 1 y vamos a empezar por lo primero que se basa, que es el concepto de comunicación. Vamos a ampliar un poquito y vamos a la red. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación siempre surge por la propia necesidad de la interrelación con las personas. Entonces, también los periféricos, podemos decir que los periféricos se comunican con la CPU. Y cuando hay dos computadoras conectadas, estas dos se están comunicando. Entonces, quiere decir que eso sería una red de dos computadoras. Entonces, pues en la comunicación tenemos un intercambio de información entre dos entidades. En este caso pueden ser dos computadoras. Entonces, la transmisión es el transporte de señales de un lugar al otro. Es cuando se transportan las señales de un lugar al otro. Estas tienen diferentes parámetros y diferentes magnitudes físicas. Entonces, también hay que seguir una serie de normas, porque no cualquier emisor se puede comunicar con cualquier receptor. Entonces, para poder comunicar el emisor con el receptor, hay determinados tipos de elementos a tener en cuenta. Uno es el tipo de dato y naturaleza, el tipo de los datos y su naturaleza. Otro es el medio físico que se empleará para el canal, sería el canal de la comunicación. También tenemos las características del emisor y el receptor y las normas y reglas que seguirá el emisor y el receptor. A estas normas y reglas se las llaman los protocolos. Que los protocolos son normas por las cuales los diferentes dispositivos se comunican. Para poder comunicarnos, vamos a agrandar un poquito más, tenemos diferentes modos de transmisión. Uno sería lo que es el modo simplex. Y el modo simplex lo que significa básicamente es que el transmisor solo envía datos al receptor. Un ejemplo simple de esto sería el monitor de la PC. O vamos a ver los auriculares sin micrófono. Porque si tiene micrófono se están enviando mutuamente. Pero los auriculares sin micrófono también podrían ser. Otro también sería el semi-duplex o el half-duplex. Que estos, el emisor y el receptor, se pueden enviar datos del emisor, se pueden enviar datos al receptor y del receptor pueden enviar datos al emisor, pero no de una forma simultánea, sino que si el emisor está enviando datos, tiene que esperar al receptor, el receptor tiene que esperar al emisor que termine de enviar esos datos para que tenga el canal libre, podría ser el cable, el canal libre para que pueda enviar de vuelta los datos al emisor, del receptor al emisor. Y también tenemos el duplex, que esto, el emisor y el receptor se pueden estar enviando datos de forma simultánea entre ellos. Y esto, bueno, puede ser por la separación de un cable. Algo que hay que tener en cuenta son las líneas de comunicaciones. Que estas líneas de comunicación son las vías mediante las cuales los datos pueden intercambiar la información. Y para eso tenemos los circuitos, que es por donde fluyen los datos del emisor al receptor y viceversa. Y tenemos la red de comunicación. ¿Qué es una red de comunicación? Bueno, una red de comunicación es cuando hay dos o más computadoras conectadas. Y estas redes hay dos tipos de formas diferentes para poder clasificarlas. Una es según la topología, que según la topología, esto lo vamos a hablar en otro video, que según la topología, estas pueden ser de punto a punto, o sea, es modem telefónico, o de líneas multipunto de red a una compañía. También lo que podría hacer, se podría dividir según su propietario. Y su propietario tenemos las redes públicas, no significa que todo el mundo las pueda usar, pero por ejemplo, el Internet es una red pública. Tenemos las redes privadas, que las redes privadas son las computadoras que se conectan entre sí, por ejemplo, dentro de una universidad,
dentro de tu casa. Si tienes una computadoras conectadas entre sí mediante un módem o algo, eso podría ser una red privada tranquilamente. Y tenemos las redes dedicadas que utilizan o mismo alquilan un espacio de una red pública para hacer un enlace punto a punto. Entonces, otro tema son las funciones, ahora que hablamos de los protocolos, son las funciones básicas de los protocolos. Los protocolos, para dar una idea, son las normas, lo tenemos por acá arriba para que lo puedan leer, son las normas por las cuales los diferentes dispositivos se comunican entre sí. O sea, no se van a poder comunicar así porque sí los dispositivos, sino que tienen que ser unas formas determinadas y unas normas. Y para eso tenemos, los protocolos tienen diferentes controles. Entonces uno es el direccionamiento, determina el origen y el destino de la comunicación. También se encargan del control de flujo, que son las operaciones de uno, reservar el canal, reservar la memoria, es el medio donde se alojan los datos, la petición de envío, tiene que recibir la información de los periféricos, iniciar y terminar la comunicación mediante los indicadores específicos. También lo que tenemos es la sincronización, y esta es cuando se establece el normal flujo de datos en un mismo nivel de protocolos hacia capas inferiores y superiores. Entonces, ¿qué más nos queda? Nos queda por acá, tenemos lo que son las jerarquías de comunicación. Bueno, esto también lo vamos a hablar en otro video, pero básicamente en, en las redes tenemos dos tipos de modelos. Tenemos el modelo IP, TCP/IP, y tenemos el modelo OSI. Estos modelos se dividen en diferentes capas. Entonces la jerarquía de comunicación es si va de la capa inferior y va subiendo a la capa superior. La capa inferior básicamente son los cables y los modems. Por ejemplo, el switch es de la capa 1, entonces es donde se conectan todos los cables. Entonces, como ya te expliqué, se dividen por capas y se van enumerando de abajo hacia arriba. La más baja maneja lo que son los bits o la electricidad, y la más alta maneja la capa de enlace, que es cómo se van a manejar los datos, cómo se va a presentar al usuario final. Pero esto lo vamos a ver en otro video. No nos paremos acá porque no nos viene el tema. También algo que hay que tener en cuenta es la concurrencia. La concurrencia es el fenómeno que los dispositivos deben controlar. Entonces, cuanto más rápido los dispositivos se pongan de acuerdo, esto más que obvio, más rápida va a ser la comunicación. Si un dispositivo es ocupado, el tercero tiene que esperar, o sea, y tenemos, para que el CPU no se detenga mientras espera los datos de los periféricos, se creó el bus de datos, canales específicos de comunicación. Entonces, un ejemplo son los BESA Local Bus, PCI, AGP. Y también tenemos los dispositivos, en la CPU no atiende a los periféricos hasta que no se carguen los datos. Hay que tener en cuenta que hasta que todos los datos estén cargados, la CPU no puede hacer nada. Entonces, bueno, esto fue la primera unidad. También tenemos, bueno, para calcular, vamos acá arriba, tenemos lo que es la impedancia, que me estaba olvidando, y es la relación estrecha con el medio físico que se propaga la onda electromagnética. Esta denota la parte del dispositivo de la energía y la parte que el campo queda almacenado en cierto tiempo. Proviene de la resistencia del medio al movimiento y los electrones en el conductor, y el componente de energía en forma de eléctrico y magnético se denomina reactancia X. Y también tenemos, bueno, para poder calcular los decibeles, que los decibeles es una medida es una unidad. Entonces tenemos el logaritmo decimal y tenemos para los que son las potencias. Tenemos para lo que son las potencias, tenemos decibel es igual a 10 logaritmo P2, que esto
se lo puedo explicar con algunos problemas exactamente, así que no me voy a detener acá, pero bueno, lo dejo para que lo lean. Así que, bueno, 10 10 por logaritmo sería en potencias y lo otro sería el 20 lo utilizamos para hacer tensiones. Así que, bueno amigos, todo por hoy. Si te gustó el video y ya estás hasta acá, bueno, acordate de dejarte un like, suscribirte, aunque esto lo hago por la facultad más que nada, pero bueno, también me gustaría que la gente se vaya suscribiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.